el episodio 661 de Luchones Time. Es lunes. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la condición del TDAH, así, letra por letra, porque luego me como la A. Y para eso se encuentra nuevamente con nosotros Rosa y Dania, se encuentra Fabi y a quien ya conocen, que nos está acompañando ya con mucha frecuencia, a mi amiga Rose González. El día de hoy vamos a hablar acerca del TDAH y las funciones ejecutivas. Vamos a hablar de cómo se da este proceso, como su nombre lo indica, de la ejecución. Antes de empezar a grabar, Fabi nos comentaba que el tema de la ejecución es un tema aprendido, que en la mayoría de los casos no es un tema nato. Mucho de lo que hacemos, mucho de lo que nosotros nos encontramos realizando día con día, han sido tareas que aprendimos durante el proceso de nuestra niñez, adolescencia, juventud, e incluso algunas de ellas son tareas que simplemente vimos en otros y estamos repitiendo por patrón. Les doy la bienvenida, Rose. Muchas gracias por estar hoy con todo y que el cielo se está cayendo aquí en el pueblo. Bienvenida, muchas gracias. Fabi, Rosy, el espacio es suyo, por favor, cuéntenos de qué se va a tratar hoy, ilumínenos con su sabiduría y ayudemos a que haya muchas personas que se enteren de qué es esto, para que le quitemos el tabú, le quitemos el miedo, hagamos a un lado todos esos pinches prejuicios que luego hacen que no entendamos la realidad de las cosas. Y como nos platicaron el lunes de la semana pasada, podemos encontrarnos con alguien en esta condición que sea una verdadera chingonería en lo que hace, pero que de pronto por ese temor, esa angustia, ese ¿qué van a decir de mí? Se lo va guardando, se lo va guardando. Y bueno, el fin de esto es que ayudemos a todas estas personas a que acepten, tengan claro de la condición y el potencial que tiene para ellos. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por esa presentación y pues continuando, ¿no? Con esta serie de información, de jornadas de información y precisamente, ¿no? Como mencionábamos, como comentó al inicio de la grabación, pues realmente en qué consisten las funciones ejecutivas, creo que las aclaraste en ciertos puntos, ¿no? Y es importante que veamos que el ser humano, por evolución, se ha tenido que adaptar al medio. Por condiciones extremas hemos sido cambiantes, creo que la evolución la hemos visto a nivel cerebral, ¿no? Nuestros antepasados, cómo utilizaban el cerebro y las herramientas le permitían convivir en este mundo lleno de muchos obstáculos. A lo mejor ahorita no tenemos el obstáculo o la meta, ¿no? De cazar un mamut, pero sí tenemos el enfrentarnos a la vida diaria para poder sobrevivir y poder en cierta manera interactuar con los demás en este medio. El cerebro se va adaptando y precisamente las funciones ejecutivas, que son procesos cognitivos que también se dan a nivel cerebral, nos permite irnos adaptando a ese medio y permite ir sacando ciertos mecanismos funcionales y ejecutivos precisamente para ser funcionales en la vida diaria, que nos demanda en este momento la situación, ¿no? El estrés, el trabajo, la familia, pues todo donde convivimos y sabemos, ¿no? No somos seres individuales, somos seres colectivos. En la familia tenemos que estar interviniendo de cierta manera, en la escuela de cierta manera, en el trabajo de cierta manera y en las relaciones sociales de cierta manera. Para las funciones ejecutivas nos permiten adaptar todos esos medios de una forma organizada y estructurada. Como bien dice Fabi, no son habilidades que vamos adquiriendo, pero son cuestiones bioquímicas que también existen en el cerebro que van a permitir que esas habilidades se desarrollen. A veces son limitadas o no por el medio, por cuestiones culturales, pero muchas cuestiones, como en este caso que nos estamos enfocando al TDAH, son cuestiones bioquímicas, neurotransmisores, que no permiten que esas funciones hacen que la persona sea funcional o que en cierto momento cuenten con características específicas.
Para eso es necesario delimitar qué son. Son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para precisamente adaptarnos al entorno y alcanzar nuestras metas. A veces las personas que nos van a escuchar van a decir, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo, o qué son, no? ¿Cómo interactúan en mi vida diaria? Y a veces las personas con TDAH tienen dificultades para adaptarse a la vida diaria y no saben qué está pasando con ellos. Al conocer las funciones, que ahorita las vamos a explicar detalladamente, podemos darnos cuenta en qué actividades estamos teniendo más dificultades para adaptarnos. Como bien dices, ¿no? A veces las personas con TDAH, pues queremos hacer mil cosas y el momento de enfrentarnos a eso, las funciones ejecutivas existen alteraciones. Precisamente por eso es que aunque le echemos ganas y que te digan, échale ganas, sí se puede, mira, yo lo puedo, yo hago esto, yo hago aquello, la persona, por más que lo escuche, como no es un proceso de reflexión, sino es un proceso de ejecución, pues está alterado. Y entonces ahí es donde las personas que nos escuchan o que no hayan escuchado de estos términos van a poder entender el por qué funcionan en determinados momentos adaptativos de cierta manera. Entonces las funciones ejecutivas nos van a permitir conocer cómo enfrentamos el mundo. Como yo te decía antes, cazábamos un mamut, teníamos a lo mejor esos reflejos y esas estrategias cerebrales que permitían llegar a eso. Y fuimos evolucionando y tenemos ahorita miles de actividades. Entonces las funciones ejecutivas nos van a permitir comprender y entender en qué una persona con TDAH tiene dificultades en su día a día y cómo estas pueden limitar o incluso pueden potencializar, como bien mencionamos, que estas ligas que vamos a estar haciendo, siempre potencializar, pero también es importante reconocer qué limitantes tenemos y cómo las podemos abordar. Entonces vamos a trabajar cada una de ellas. Creo que Fabi nos va a comentar en qué consiste y para que Claro. sepamos Sí, de qué se claro. trata. Sí, buenas tardes, hola, hola. Sí, y fíjense que algo muy importante que acaba de comentar Rosy, esta parte de cómo estas funciones ejecutivas que se encargan de controlar y autorregular la actividad mental y los recursos cognitivos con los que contamos, nos ayudan muchísimo a regular o a controlar nuestra conducta, a procesar la información, a tener esa motivación, a regular la parte moral también. Y como yo te decía, o como les comentaba hace un momento, que son una serie de actividades que aunque sí es cierto, o sea, es completamente real esta parte que nosotros tenemos esos neurotransmisores y que al final hemos evolucionado, también son completamente innatas, ¿no? Sino que se van adquiriendo, van madurando. Hace un momento yo les decía, incluso que podemos tener 25 años de edad y aún estamos en ese proceso de maduración de estas habilidades. Y de la misma forma, estas funciones ejecutivas tienden a decaer según se va envejeciendo, ¿no? O sea, tanto de manera normal, ¿no? De acuerdo a la edad, algunos más rápido que otros, pero también por alguna cuestión de problemas neurológicos que pudiéramos estar presentando, pues vamos perdiendo parte de estas funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque al final estas funciones ejecutivas son actividades mentales complejas que son necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento y bueno, de esa forma podernos adaptar eficazmente al entorno para alcanzar nuestras metas. Y como bien dice Rosy, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Nosotros vamos a retomar 11 funciones ejecutivas que consideramos, o sea, puede haber muchos autores, puede haber muchísimas más, o a lo mejor algunas dividirlas o algunas unirlas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a hablar del razonamiento, ¿no? O sea, de qué forma nosotros empleamos la información disponible y podemos ver estas posibles conexiones entre lo que nosotros, entre todo ese bagaje de conocimiento que nosotros tenemos para poder reaccionar a una situación o elaborar explicaciones. Fíjese, el razonamiento que podemos decir, bueno, pues todos razonamos, ¿no? Todos tenemos esa habilidad sin ningún problema,
las personas con TDAH pudieran tener algunas dificultades en este procesamiento o en esta función. Así como la planificación, o sea, el hecho de elaborar planes de actuación que nos permiten generar una serie de pasos para llegar a una meta concreta. O sea, la planificación también es una función ejecutiva que no todos podemos decir yo la tengo súper desarrollada, ¿no? La fijación de metas, la cual está vinculada muchísimo a la motivación y es esa habilidad que nos permite decidir y que nos permite tomar en cuenta o tomar las decisiones de cómo invertir nuestra energía y hacia dónde dirigirnos o hacia dónde dirigir nuestra conducta. Esta fijación de metas que también, como bien dice Rosy, ¿no? Muchas personas pueden decir, oye, pues ya ponte una meta y lógrala. Y es bien fácil, si tú te pones la meta, es más, te doy los elementos para que tú te fijes una meta, lo vas a lograr y vemos que no lo pueden hacer y no sabemos por qué, ¿no? Entonces es muy probable que sea porque tiene esta dificultad, porque pues es una función ejecutiva. La toma de decisiones que nos permite determinar qué opción escoger o qué postura tomar es una función ejecutiva. El determinar cuándo iniciamos y cuándo finalizamos tareas. Fíjense que esta función ejecutiva es una de las actividades cognitivas más importantes. Aparentemente es algo sencillo, pues vamos a iniciar a trabajar o vamos a terminar. Sin embargo, ya lo hemos repetido en el programa anterior y en el programa de radio que la mayoría de las se les dificulta iniciar sus actividades porque no tienen, porque anteponen a lo mejor alguna otra actividad que no tiene la misma importancia que la que en su momento se requiere, ¿no? Y la de finalizar también, eso es algo bien complicado para personas con TDAH y que tienen esta dificultad en esa función ejecutiva. La organización es otra función ejecutiva también que vamos a ir revisando, la cual es la capacidad de estructurar información de manera eficiente y útil. La organización es más, está sobrevaluada y está, ¿cómo se dice? Desvalorada, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, nada más cuestión que te organices y ya, ¿no? Así como cualquier cosa, pero la organización es una habilidad que de verdad es bien compleja. Personas que tienen TDAH. Otra de las funciones ejecutivas es la inhibición, que es una de las más relevantes, ya que nos permite regular nuestras actuaciones mediante la detección de conductas. O sea, las personas que tienen TDAH a veces no se dan cuenta que están hablando mucho, que están haciendo mucho ruido, que están muy exaltadas o que están muy felices o no se dan cuenta de estas conductas. Entonces, cuando tenemos esta función ejecutiva, cuando estamos desarrollando adecuada esta función ejecutiva, nos podemos dar cuenta y entonces la enlazamos con la anterior que les comentaba, ¿no? Con el inicio y finalización de actividades. Otra función ejecutiva es la monitorización, que es una habilidad para mantener atención sobre la tarea o sobre las tareas o sobre las actividades que en ese momento se están presentando. Además, nos ayuda a regular qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo lo que en ese momento estamos haciendo, ¿no? O sea, que nos ayuda a estar conscientes de lo que estamos haciendo y no nada más hacerlo por hacerlo. Sucede a veces mucho que hacemos de manera automática ciertas cosas y por eso las olvidamos. No sabemos dónde dejamos las llaves, no sabemos dónde dejamos el auto, no sabemos dónde están nuestros lentes, porque automáticamente hacemos las cosas sin mantener la atención sobre eso, ¿no? Incluso de repente por ahí unas pláticas, yo por ejemplo soy muy distraída, yo no soy dada a estar fijándome, ¿no? En cómo van vestidas ciertas personas, entonces lo podemos ir a lo mejor relacionado un poco ahí con la distracción,
Y bueno, al final de cuentas es también un problema de esta función ejecutiva, ¿no? Otra de las funciones ejecutivas es la memoria de trabajo verbal y no verbal. Esta función o este trabajo nos da la capacidad para almacenar información y para operar con ella. Es decir, nos da, nosotros podemos tener todo un bagaje aquí de información, pero si no tenemos esta memoria para poder explicártela, entonces pues vamos a tener dificultades, ¿no? Entonces, lo importante de esta memoria de trabajo verbal y no verbal es que nosotros podamos explicar, que podamos conversar, que podamos continuar una conversación sin ningún problema, ¿no? La otra función ejecutiva es la anticipación, la que nos permite prever de antemano los resultados de una acción o sus consecuencias. Eso va ligado mucho con la planificación, ¿no? Y esta anticipación es una proyección hacia el futuro de nuestros recuerdos, aquello que aprendemos a través de la experiencia. Vamos a anticipar alguna actividad que estamos haciendo, pero por la experiencia que tenemos, sabemos que sí hacer y que no podemos hacer. Cuando no tenemos experiencia ante cierta actividad que vamos a realizar, pues no podemos anticipar lo que pudiera estar sucediendo. Y finalmente, una de las funciones ejecutivas también muy importantes es la flexibilidad, porque la flexibilidad nos permite cambiar nuestro modo de actuar o pensar ante posibles cambios y, bueno, modificar acciones en marcha, ¿no? Esta parte de la flexibilidad es súper, súper importante porque es muy sabido, por ejemplo, ¿no? Que hay personas que no cambian y no cambian porque ellos desde la mañana ya se plantearon qué cosa van a hacer y si alguien les llega a cambiar el plan, uff, ¿no? Es todo un show porque tienen que modificar sus horarios, tienen que modificar sus planes y bueno, andan hasta de malas. ¿Por qué? Porque esta flexibilidad a lo mejor está fallando un poquito, ¿verdad? Entonces, fíjense, todas estas son funciones ejecutivas necesarias, es lo que comentábamos hace un momento, Josué, cómo nos ayudan a vivir nuestro día a día de forma organizada, con resultados positivos y sobre todo, ¿no? Con una estabilidad y con una tranquilidad, por decirlo de una forma, porque tenemos control de nuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo ves, Josué? ¿Tiene las funciones o no las tiene? Pues me identifiqué con varias cosas. En el caso mío, yo he tenido que bautizar lugares específicos para dejar las cosas y así no perderlas, ¿no? Y ahorita, últimamente he trabajado la parte de la flexibilidad porque, así como lo dijiste, yo sí, y lo comenté varias veces en algunos grupos donde participamos, Fabi, para mí era, si dijiste a las 5 es a las 5 y no a las 5:1, no a las 5:2, porque yo ya organicé, ya tengo cosas, o sea, tenías que estar ahí. Si, por ejemplo, dices, es que yo voy a ayudarte con algo y después, no, es que ya no puedo, o sea, era algo de furia. ¿Por qué? Porque es que todo ya lo dijiste. Sí he perdido el carro, lo perdía yo con mucha frecuencia, se me olvidaban las cosas, se me olvidaba que no había yo comido, o sea, me perdía. Ahora, yo en su momento le atribuí mucho de esto a un tema de estrés. Se me siguen perdiendo algunas cosas, ya no con tanta frecuencia, pero sí de pronto se me siguen perdiendo y olvidando cosas. Se lo sigo atribuyendo a que soy muy distraído. Y como les comentaba yo en un episodio anterior o en el programa de radio, yo me he dado la tarea de tener los espacios en los que trabajo prácticamente sin ninguna otra cosa. Porque, por ejemplo, yo ahorita tengo el teléfono aquí abajo y si ven que bajo la mirada es porque estoy viendo si hay notificaciones, ¿no? Tengo un libro a un lado, tengo un libro al otro y estoy así como que volteando a ver qué pasa, porque sí tiendo a eso. Empiezo a hacer una tarea y apenas voy empezando y me acuerdo que no hice otra cosa. Entonces me levanto y me voy a hacer la otra cosa. Y cuando estoy haciendo esa otra cosa, me acuerdo que hay otra cosa que no he hecho. Entonces dejo eso y me voy a hacer otra cosa.
y al final termina el día y de pronto digo, oye, es que no hice nada, o sea, no hice ni madres, de todo lo que tenía que hacer no hice nada. Entonces hay algo que, por ejemplo, he aprendido que dice Bob Proctor, Jim Rohn y Brian Tracy. Y ellos dicen que hagas una tableta, una tarjeta, donde anotes 3 cosas que llueve, trueno, relampaguee, tienes que hacer en el día. Entonces, yo en el caso duermo con una libreta a un lado, una libreta pequeñita, y ahí anoto cuáles son las 3 cosas que el siguiente día tengo que hacer. Entonces, si dentro de mi día ya vi que no lo estoy haciendo, me regreso y me bloqueo, ¿no? Rosy se ha dado cuenta que, por ejemplo, cuando vamos a grabar, yo cierro todo. O sea, estamos en un lugar completamente cerrado, porque así no me distraigo, ¿no? Los manteles los pusimos negros para que no me distraiga con el color y cosas así. Entonces, ¿por qué? Porque de otra manera yo tiendo a distraerme. Ahora, mucho de lo que comentaron, les digo, sí me hace sentido, pero yo lo he visto siempre como que es estrés, como que pues estoy distraído propiamente. Algo que sí he mencionado y me han dicho en algunas ocasiones es el tema solamente de la interactividad, ¿no? De que no puedo estar en paz o no podía estar en paz. Actualmente ya tengo mis ratos de que sí me puedo sentar, leer, pero me pasa que estoy leyendo un libro, ¿no? El libro que leo normalmente. Y aparte leemos un libro para el podcast. Estoy leyendo mi libro normal y de pronto, no he leído por el podcast, dejo este y agarro el otro. Y de pronto, pero me acordé que en un video que vi en la mañana hablaron de tal cosa y lo dejo y agarro otro. Entonces, con esas cosas sí más o menos he tenido identificación de lo que nos mencionan y esa parte de ejecutar, hay tareas que las hago a medias, hay muchas tareas que sí concluyo, pero hay otras que ni fu ni fa, o sea, ni las pelo, ¿no? Entonces, ahí, ahora, Rosy, ¿tú te has identificado con algo de eso o tú sí eres normal? Yo creo que también sí. Bueno, no creo, realmente sí Neurotípica. También. No, sí, también, de hecho. Sí, también en lo que comenta Josué, por ejemplo, igual, estoy haciendo algo y de repente ya voy y hago otra y quiero hacer 1000 cosas a la vez y no termino haciendo ninguna. En la fijación de metas, por ejemplo, también sí creo que sí tengo que trabajar mucho en ello. Tiendo a veces a procrastinar mucho, entonces igual a veces trato de concentrarme en ciertas cosas y no logro, a lo mejor estoy ahí, pero mi mente está como en otro lado, entonces como que no logro retener o absorber toda la información que yo quisiera. Siempre tengo que anotar, porque si no se me olvida, y a veces cargo igual los lentes y los estoy buscando y cositas así, ¿no? Que sí, sí es muy cierto, o sea, realmente toda la información que ustedes nos están compartiendo, creo que sí, todos en algún momento o en estos momentos sí nos identificamos con muchas cosas de las que nos están compartiendo. Sí, yo creo que lo que mencionan, ¿no? Es importante, como son funciones ejecutivas que todos tenemos, al final sí vamos a tener dificultades en algunas de ellas en la vida diaria, pero realmente tenemos que ver que las personas con TDAH es una constante, o sea, no es algo que puedan controlar, es algo que les es difícil controlar, en el sentido de alguna de ellas que esté alterada o mal manejada, podemos hacer que la persona piensa que es tonta, o que la persona se equivoca y realmente no sirve, porque no, como yo les mencionaba, o les mencionábamos más bien dicho en las sesiones, el TDA es algo que se vive con ella desde que naces hasta que mueres. Entonces, te imaginas que si eres un adulto que has vivido con dificultades y constantemente señalado por la falta de ejecución o fallas en la ejecución, pues vas a creerte que no eres un tonto, que no logras metas, que eres tú, o sea, que realmente algo está pasando. Pero si realmente entiendes que es algo que se da porque hay una falla en cuestiones cerebrales, que por eso no se ejecutan, entonces vas a entender tu condición y poderlas manejar
como dice bien Fabi, ¿no? O sea, en el día a día, por ejemplo, la memoria de trabajo, nosotros que estamos en el aula, los maestros tienden a dar más de 5 indicaciones a los niños. O sea, pásame la mochila, abre la mochila y saca el lápiz, abre el libro en la página 35, copia y todavía me lo traes. O sea, esas acciones, o más bien dicho, esas consignas damos a los niños. Y un niño TDAH, ¿qué pasa? Indicación, su memoria de trabajo le va a permitir captar una. Abre la mochila, por ejemplo, y se queda, y después ve a los compañeros, y entonces dice, chin, estoy tonto, y realmente la maestra no considera los procesos de ejecución. Entonces los niños van creciendo con esas fallas, y al momento de que somos adultos nos acostumbramos a vivir en esas fallas y adaptarnos. Y una cuestión que se refleja es la ansiedad. O sea, como ya estás acostumbrado a cometer errores, la ansiedad día a día. Y le echamos, como bien dice Josué, a veces el estrés es un factor porque permite que fallen las cuestiones ejecutivas. El estrés, obviamente, bajo estrés, te bloqueas y pasan cuestiones. Pero a veces mismos que se van, no se respeta el proceso del niño y entonces tampoco del adulto. Si nosotros tenemos a lo mejor al esposo que es TDAH o TDA, y le dices, oye, ¿me traes del súper tal cosa? Y le das a su memoria de trabajo 5 tareas, cuando regrese trae, no trae nada. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez es gracioso, ¿no? Pero 2, 3, 4, 5 veces la persona entra en conflicto y dice, oye, ¿no me estás poniendo atención? O sea, como mujer, ¿no? O sea, no me pones atención. Y a veces no comprendemos que existen esas alteraciones. José se identificó mucho. Entonces, esas cuestiones de ejecución, tenemos que hacer lo que dice bien Rosy. O sea, si yo reconozco que se me olvida y nuestra esposa o esposo conoce nuestros procesos, ¿qué va a hacer? O sea, nos va a ayudar. ¿Y qué va a hacer? Una notita. Y empezamos a ver las cuestiones ejecutivas. Cada semana vamos a estar trabajando alguna. Esta vez vamos a darle un poquito de más tiempo a la planeación que a todos nos causa caos, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto. Si tú te vas a ir al súper y sabes que 5 ejecuciones o 5 actividades que te encargue tu esposa, tu hija, quien sea, o tu jefe, no vas a poderlas llevar a través de tu memoria de trabajo, vete por una, anótalas. O, en dado caso, tienes que sacar recursos que permitan compensar esa cuestión ejecutiva. La planeación y la organización, todo está conectado. O sea, no, para explicarlas, pues las fuimos dosificando, ¿no? Cada una. Pero el cerebro no hace eso, el cerebro se conecta. Entonces, ¿qué hace? No, si falla una, a veces falla otra. Entonces, todo está conectado, la memoria de trabajo, la planeación y la organización. Si una persona TDAH no tiene el diagnóstico, va a morir y va a pensar que es tonto y que es muy distraído, de verdad no puede hacer nada. Pero si conocemos cómo operan las funciones ejecutivas y yo me conozco cómo reacciono ante ciertas ejecuciones, voy a buscar estrategias. Y la planeación es una cosa muy importante que nos permite adaptarnos. Como bien dices, no, voy al súper, tengo que llevar una libreta. Miren, de verdad, es algo que internamente quieres hacer, sabes que tienes que hacerla, pero no puedes empezarla y terminarla, porque todo es de hábitos y todo es de una constancia, de verdad que no son de días, o sea, a veces es de años. Y realmente es importante reconocerlas, ¿no? A veces, de verdad, yo he tenido agendas que no las termino. Las empiezo y digo, ay, están bien bonitas, ¿para qué las rayo? O me voy al súper y me olvido de la lista, o me olvido de la agenda. Y esa es una cuestión ejecutiva y que a veces impacta en la cuestión económica, porque llegas con otras cosas y vas a tener que requerir lo que te encargaron. Entonces, de verdad nos damos unos topes. Josué me contagia, pero creo que nos identificamos, ¿no? Todos. De esta manera nos pasa. Y para algunos es muy fácil en el día a día resolverlo con una agenda, porque es algo natural. No necesitan esa complejidad y acompañamiento que el adulto TDAH tiene. Primera, no sabía que tenía esos obstáculos de planeación y de organización, que es algo que no se da de manera natural. Tenemos que hacerla. Como bien dice Fabi, no son cosas, son cosas que están determinadas cerebralmente, pero necesitamos de la práctica y de la ejecución. Y hay métodos para poder llegar a ellas. O sea, son pasos. Así como yo les decía,
La maestra en el aula, si da 5 indicaciones a los niños, o en el homenaje, o en muchas actividades sociales, está el discurso. Y van a traer esto, y van a traer aquello. El niño TDAH, ¿qué va a hacer? Se va a dar la vuelta y va a regresar, y después dijo, creo que teníamos que traer esto. Sin nada o con algo que no era. Entonces, el maestro, pues lo va a recriminar y va a pensar, bueno, si el niño que sí trajo todo, a lo mejor no tiene dificultades en la cuestión ejecutiva y en la planeación, pero el niño TDAH sí. Entonces, entre más temprano conozcamos estos procesos y cómo podemos ayudar a nuestros niños, van a ser adultos funcionales. Es decir, un adulto que reconozca sus dificultades, pero que pueda abordarlas. Es decir, como hacer la listita, ponerle colores con métodos, porque hay muchos métodos y ahorita con las aplicaciones hay métodos para poder organizarnos. La planeación nos va a permitir hacer y tener menos desgaste físico, mental y sobre todo emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos organizar nuestro día a día, no vamos a acabar saturándonos de actividades que nos llegan a un agotamiento, un agotamiento emocional que luego rompemos. O sea, yo de verdad puedo decirles que a veces una depresión en un adulto TDAH llega por una saturación. O sea, no poder controlar todo y planear todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambios poco a poco, porque no son fáciles, créanme. Nos cuesta 1 y 1,000,000, pero a veces son más las excusas que tenemos porque no sabemos cómo llevarlas a cabo. Entonces, la planeación y la organización va a permitir precisamente que cualquier persona tenga esa habilidad de poder organizar y estructurar su día. Y tenemos que establecer metas cortas y a largo plazo, que sean factibles. También tenemos que ver que no podemos controlar todo. Entonces tenemos que hacer metas cortas, tareas cortas, porque si no vamos a acabarnos exigiendo mucho y estresándonos, que es lo que ya somos expertos, y acabamos haciendo más caos. Entonces creo que eso es lo primero que nos cuenta. Y sobre verdad, yo les puedo decir que también esa parte de la flexibilidad no nos permite llegar a la organización, porque yo estaba acostumbrada a hacer las cosas a mi modo y así funcionaba. Entonces mi poca flexibilidad de pensamiento nos pone resistencia. A mí me cuesta la resistencia al cambio y lo entendí, o sea, y todavía no logro llegar a planear y organizar mi día a día, incluso mis metas, que había hecho de manera innata o de manera como yo podía. Entonces es importante que las reconozcamos y podamos establecer estrategias que permitan organizar y planear nuestras actividades, pero saber cómo, a través de un método, poder llegar a ellas. Así es. Y fíjense, Rose y Josué, que es a veces bastante complejo cuando ya te das cuenta que tienes estas dificultades en estas funciones ejecutivas. Como adulto, una de dos, o le pones ganas para buscar un tratamiento, para buscar una atención, vas a terapia, vas con un psicólogo, trabajas, no sé, una terapia conductual o utilizas medicamentos, ¿no? Porque al final, como bien decíamos anteriormente, ¿no? El tratamiento es multimodal. ¿Qué significa? Que no solamente de una sola línea vamos a poder mejorar, sino a veces se van a requerir de medicamentos para la cuestión del estrés, de la ansiedad, de la depresión, porque al final estos son comorbilidades de estas conductas y las confundimos, ¿no? Y sobre todo más en las mujeres, como ya lo habíamos comentado. O sea, es más común el decir tiene depresión, es una persona depresiva o es una persona ansiosa, es una persona demasiado exigente, demasiado estresada, pero al final de cuentas es el resultado de que sus funciones ejecutivas no se están desarrollando de una forma adecuada, ¿no? Entonces, ese tratamiento multimodal nos puede ayudar, ¿no? Al final de cuentas, el hecho de tener un asesoramiento psicológico o de tener una terapia
cognitiva conductual o terapia personal o terapia de pareja o terapia familiar, pudiera estar apoyando estas acciones ejecutivas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son qué acciones podemos realizar para mejorar la función ejecutiva de la planeación y de la organización? Bueno, sabemos que es algo bien complejo, podemos ponernos mil excusas y decir, no, yo no soy organizada, yo no puedo, a mí de por sí se me va a olvidar todo. Y bueno, ya lo comentaron hace un momento, ¿no? La primer acción que podemos desarrollar es el de realizar una lista de las tareas que vamos a ejecutar al siguiente día, ¿no? O en la mañana hacerlo para ejecutarlo en el transcurso del día. O sea, cuando uno escribe lo que tiene uno pensado hacer o los pendientes que tiene uno para realizar en el día y realizamos esta lista, nosotros las hacemos presentes, porque si no solamente se quedan en ideas, se quedan, tengo que ir al banco, y después voy a ir al mercado, y después voy a hacer esto, también tengo que hacer mi planeación, ¿no? Si somos maestras, y también tengo que, me pidieron que yo mande esta información, entonces ahí están todas las ideas, y está la lista, y supuestamente sabemos qué vamos a hacer, y al otro día se nos olvida todo. ¡Chin! Ya no fui al banco, ¡chin! Ya no hice mi planeación, o a la 1 de la mañana estamos haciendo la planeación, ¿no? Híjoles, tenía yo que llevarle este pendiente a tal persona. Todo se nos olvida. Entonces, lo ideal es realizar esta lista de tareas. Que se tiene que convertir en un hábito. Si sabemos que es una dificultad que tenemos, la tenemos que convertir en un hábito. Y estas tareas, si ya tenemos la mayor posibilidad, clasificarlas, ¿no? Clasificarlas por orden de prioridad. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Qué es lo más urgente? Y dejar al final lo que tal vez no tiene tanta urgencia, lo que no tiene tanta importancia, porque si en un momento dado no las llegamos a hacer, pues bueno, no pasa nada, las podemos pasar al siguiente día. A diferencia de dejar para otro día algo que sí era importante realizar, ¿no? En ese momento. Y bueno, la siguiente tarea o la siguiente actividad también es, ya tienes tu lista de tareas, ahora esa tarea importante que tienes, divídelas en pasos pequeños y manejables. Cuando realizamos, por ejemplo, es que tengo que hacer mi proyecto, ¿no? Y como decimos, tengo que hacer mi proyecto, se nos viene el mundo encima porque ya sabemos que tenemos que hacer la introducción o la presentación y que los objetivos y las metas y las acciones, y se nos viene el mundo encima con el proyecto. Cuando nosotros dividimos esa tarea grande en pasos pequeñitos, es más fácil que logremos alcanzar esas metas, ¿no? Que logremos hacerlo. Entonces, si nosotros esos pasos pequeños y manejables los determinamos igual así en nuestro día a día, créanme que vamos a poder hacer nuestras actividades que planeamos. También la otra, algo bien importante que ya lo hace Josué, que ya lo hace Rose, que es utilizan sus notitas, ¿no? Si ya sabemos que se nos olvidan, poner por ahí en los grupos en los que estamos, Josué, ¿no? Siempre nos dicen, tengan potis, o tengan sus notitas, o tengan sus recordatorios, o pongan sus alarmas, o sea, busquemos la forma de que esos recordatorios, que esas alarmas nos recuerden lo que tenemos que hacer, porque de verdad se nos puede ir el día y no hacerlo o decir al final del día, pues bueno, mañana lo hago. Y seguimos, como dice Rose, procrastinando y bueno, jamás lo vamos a terminar. Además, también es importante cargar siempre la libreta. Fíjense, sin querer Josué ya nos dio todas las estrategias, ¿no? Que debemos llevar. Cargar nuestra libreta o nuestro teléfono o nuestra tableta, donde nosotros podamos anotar todas esas ideas o cosas que necesitamos recordar. Si en ese momento se nos viene una idea a la mente, anótenla, ¿no? Créanme que lo decimos ahorita, nos reímos y decimos, sí, es súper fácil, pero sí para las personas con TDAH es bien difícil, ¿verdad, Rosy? Es difícil anotar, difícil llevar la planeación, es difícil dividir
pero si lo vamos haciendo un hábito, créanme que sí lo podemos ir logrando. Como bien dices, Fabi, ¿no? Son rutinas y... Ay, perdón, Josué, sí, díganos. Sí, en esto que están comentando, hay algo que nos puede servir mucho, que a mí en lo personal me ha servido mucho, y es en el teléfono dos aplicaciones. Una que es la de Evernote para grabar audios. La uso más para grabar audios que para escribir. Y otra que se llama Keep. En Keep voy poniendo mis notas, ahí las puedes poner de colores, las puedes acomodar, puedes marcar lo que ya hiciste. Pero, por ejemplo, a mí de pronto se me vienen muchas ideas y me ha tocado que digo, al rato la anoto, mañana lo hago, cuando tenga un tiempo. Y cuando me siento a anotar, resulta que eso que se me ocurrió se fue, se borró, no volvió a existir en mi imaginación o en mis pensamientos. Entonces, lo que he estado haciendo es, a través de Evernote, en el momento en el que se me ocurrió la idea, abrir la aplicación y guardar el audio, ¿no? Con la idea. Y cuando es algo más complejo, más elaborado, uso Keep y empiezo a escribir. Y le pongo idea de podcast, idea para curso, idea para esto. Y así me voy ubicando. Algo que mencionaron ustedes hace rato y que es fundamental, considero, no solamente para quien tenga TDAH, sino en general para todos, es el uso de las listas. Tener esas listas de las actividades. Me pasó, creo que el viernes, salí con mi hija más grande y le digo, vamos al súper, vamos a ir a comprar jabón para la lavandería. Eran como las 2:30 y yo tenía hambre. Entramos a 2 supers, en ninguno de los dos compré jabón, salimos con un montón de chucherías para comer. Así como dijo Rosa hace rato, o sea, vas buscando una cosa y ni compras eso y terminas comprando otras cosas. Nosotros fuimos al súper porque íbamos a comprar jabón, pero no compramos jabón. Salimos de la tienda y me dice mi hija, papá, ¿y el jabón? Le digo, no te preocupes, ahorita tomó decisiones mi yo hambriento, vámonos. Realmente nos suele pasar mucho. Y como bien dices, ¿no? Lo que tú acabas de decir, las estrategias y todas esas cuestiones que son muy aplicables ahorita, por ejemplo, eso se llama andamiaje. Y el andamiaje te permite hacer estrategias. Precisamente, ahorita hay muchas técnicas. La que Fabi, creo que es mucha que se maneja en Podomoro, que es una aplicación que tú puedes también descargar desde tu celular y nos guía paso a paso. O sea, tienes que hacer metas que tú sepas cortas y poco a poco van a ir siendo más complejas, precisamente para que no nos frustremos. Y como bien dices, una listita, a mí me decía mucho mi terapeuta, ¿no? Yo traigo una libreta, no quieras comprar la más cara. Yo a veces digo, ay, voy a comprar una muy bonita y la más hermosa, y dices, si se te va a olvidar. O sea, yo tengo una básica y yo decía, ay, quiero ser como ella y quiero hacerlo y quiero llevarlo a cabo. Entonces yo creo que es cuestión de tener muchas estrategias que nos permitan hacer ese andamiaje precisamente. Mira, algo tan básico, creo que no te costó, ¿cuánto? De estas de O sea, 10 pesos. Y por ejemplo, no, yo me metí, pedí una agenda súper elaborada y no llegó, para mi mala suerte, no llegó, pero dije, bueno, ¿de verdad la hubiera utilizado o nada más la utilizo para otras cosas, no? Y creo que sí es importante tener esas estrategias, hay aplicaciones y ser cortas, que te lleven a centrarte y decirte, a ver, paso 1, pareciera nada, pero es paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. O sea, Podomoro te lleva a esto, que la pueden descargar y pueden buscar información de esa técnica que nos comenta también Fabi, que tiene que ver con eso. Y hay otras estrategias, o sea, hay gente con TDAH, por ejemplo, estaba yo encontrando a Ryder Carroll, que tiene patentada una cuestión de organización, precisamente porque sabe cómo funciona y cómo puede ayudarle al otro. Entonces, a veces no tenemos esas estrategias, como de ahorita que nos acabas de decir, o sea, que a lo mejor y después lo publicamos o en el podcast, las diferentes estrategias que podemos tener, porque a veces no sabemos cómo empezar. Y a veces quieres empezar con el sí. La próxima vez que voy al súper, de verdad, ahora sí voy a traer lo que necesito, ¿no? Y llego y, ay, no traje jabón, ay, no, la fibra. Y, ay, no, el trapeador no era este jabón. De verdad que realmente nuestra vida se vuelve caótica, sí. Entonces, como pues para solventar el día a día tenemos estrategias. Entonces, ahí es importante hacer esas redes, como bien dices ahorita, José, tú las has llevado a cabo.
A lo mejor no ha sido un trabajo de un día, ha sido de gente también que te acompañe, porque no podemos solos. Necesitas a alguien que te motive, no que te juzgue, o sea, porque juzgar es bien fácil, ya lo sabemos, que siempre lo hacemos mal y que se nos olvida. Eso ya lo sabemos, ¿para qué no los dices? Cámbiale y di, recuerda que tienes que anotar. Cuesta, duele un poquito, el cambio duele y tienes que romper patrones, pero tienes la posibilidad de ser más funcional en la vida. Sobre todo eso es lo que buscamos, que las personas TDAH seamos más funcionales, menos distraídas en ciertos aspectos que es natural en nosotros y que no estamos tontos. O sea, realmente es cuestión de organización y que podemos llevar a través de estrategias actividades que nos faciliten esas distracciones y esas organización y planeación de la vida. Porque realmente metemos en muchos dilemas por no saber organizar y planear, pero hay estrategias. Sí, Josué. Hay un punto a resaltar, y es que independientemente de si tengas o no la condición, debemos de reconocer aquello en lo que tenemos alguna falla, algún error, porque de pronto nuestro orgullo, ego, soberbia, el soy bien chingón, no nos deja reconocer que hay tareas para las que no somos buenos. En el caso mío, por ejemplo, yo me he dado cuenta que sí ocupo anotar las cosas. Y yo tengo un montón de libretas. Ron se ha dado cuenta, tengo una libreta para los guiones de los episodios, tengo una libreta para los libros que voy leyendo, tengo una libreta para mis ventas, tengo una libreta para mis pensamientos, tengo una libreta para mis agradecimientos, tengo una libreta para mis afirmaciones, tengo libretas para todo. O sea, cuando yo las pongo, he de tener unas 12 libretas que uso al día, ¿no? Entonces, y estas son, a ver, voy a hablar del podcast, mi libreta del podcast, y anoto. Voy a hablar es mi agradecimiento, agarro mi libreta y me pongo. No llegué a eso a la primera, o sea, ¿no? Claro. A mí me costó igual reconocer esto de que, pues, se me olvidaban muchas cosas. Me costó reconocerlo, pero una vez que lo reconocí, dije, a ver, ¿qué puedo hacer que sea fácil, que sea barato y que no me haga parecer estúpido? Y dije, una libreta y un lápiz. O sea, no hay nada más poderoso, y yo me casé mucho con esta idea, no hay nada más poderoso que una libreta y un lápiz. ¿Por qué? Porque todas esas ideas que tengas, mientras no las aterrices, no van a servir de nada. Todos esos proyectos que en tu mente puedan parecer increíblemente grandes, cuando los pones en papel, es una babosada y dices, no iba a funcionar. Llegar a este punto me llevó la parte de decir, hay cosas en las que no eres bueno. Y en las cosas en las que eres bueno, puede ser mejor si defines cómo quieres trabajarlo. Y para eso, de nuevo, ¿qué es lo más rápido? Una libreta y un lápiz. Yo no soy partidario de las aplicaciones. Yo soy generación X, de los ultimitos, pero soy generación X. Y yo estoy completamente convencido de que lo que escribes se te queda más tiempo. O sea, lo que escribes de puño y letra. Porque practiqué por mucho tiempo con el teléfono anotar y la verdad, a mí no me funcionó. Yo cargo mi libreta, mi lápiz y a mí ahí me ves anotando. Todo. Incluso, por ejemplo, cuando hacemos los episodios de los libros, Rose trae su libreta que también trae un montón de notas. Yo saco mi libreta que traemos un montón de notas y así lo llevamos. Porque esa fue la forma más sencilla y más barata que encontré. A veces le estamos buscando una solución súper sofisticada a algo que la verdad, prueba de esto, prueba de esto, por ejemplo, cuando iban a mandar a los astronautas al espacio, en esta guerra espacial que había entre Estados Unidos y Rusia, se dieron cuenta que el bolígrafo normal en gravedad cero no pintaba porque no bajaba la tinta. Entonces, Estados Unidos se aventó una super investigación, un montón de dinero y desarrollaron los bolígrafos de gel. Se tardaron 6 años, 7 años, 10 años, la cantidad de años que haya sido, y $30 millones, $50 millones, un montón. Los rusos lo resolvieron de una manera más sencilla.
Le dieron un lápiz y un sacapuntas. Cada que yo escucho esto, vuelvo a aterrizar a este punto. Independientemente de la condición o de la situación por la que estemos pasando, la solución más fácil, la más barata, la más sencilla, siempre va a ser la que te dé mejores resultados. Siempre, siempre va a ser la que te dé mejores resultados. Cuando menos eso es lo que yo he encontrado. Rose, ¿tú tienes alguna experiencia diferente, algo que nos puedas decir? De hecho, solamente estoy esperando a que termine, Josué, para que yo pueda hablar. Sí, de hecho, yo me he identificado mucho con esta parte, perdón, Fabi, porque realmente No, a mí sí, también sí me ha sucedido mucho esa cuestión de las libretas, de que también he tratado de comprar así como que unas muy bonitas, altas en precio y que a veces realmente ni siquiera ocupo. Pero en esta parte es una de las cosas que yo he aprendido. Yo también ya tengo mi bonche de libretas, donde cada una, por ejemplo, esta es especial para este tema con ustedes y para cada tema de radio, de podcast, de mis transmisiones en vivo en Instagram, tengo una libreta especial. Entonces, realmente esa parte, como dice también Fabi, de por ejemplo, de enumerar nuestras actividades diarias, yo también sí la realizo y me ha funcionado muchísimo. Enumero mis actividades de todo el día por importancia. Y como bien dijo Fabi también, las que no alcanzo a realizar en el día, las paso al día siguiente. Y así, realmente a mí sí me ha funcionado mucho eso. También el aspecto de dividir las tareas, de fraccionar las tareas, porque a veces vemos como las ponemos todas juntas y vemos un circulote y lo vemos todo muy grande y no sabemos ni por qué parte empezar. Cuando ya la fraccionamos, es como todo más sencillo, pero es eso, ¿no? Realmente aprender a fraccionar nuestras actividades por importancia muchas de las veces. Y el hecho de escribir realmente, como dice Josué, es porque, por ejemplo, dice una frase no muy bonita, que más vale una tinta pálida que una mente brillante, porque por mucho que retengamos va a haber cosas que se nos van a olvidar, que la misma mente va a desechar porque pues tenemos muchísimas cosas en la cabeza. Entonces, eso de escribir, el día de mañana, aunque pasen los años, vamos a tener ahí la nota. Entonces, realmente es una actividad que es bastante funcional, bastante importante y realmente el bonche de libretas que tengamos ahí hay una información valiosísima. Que te puede servir incluso para otras actividades que no necesariamente fueron creadas, ¿no? Y fíjate que lo más padre de todo esto, Rose, Josué, es que se les vuelve un hábito y una rutina que ustedes ya siguen o ya llevan desde que se despiertan hasta que se duermen, ¿no? Es una habilidad que ya desarrollaron y que les está sirviendo para organizar su día, para planificar su vida, para planificar sus momentos, sus espacios. Y está padrísimo, ¿no? Porque entonces ustedes tienen la certeza de lo que están haciendo, de lo que esperan hacer y el resultado que quieren, ¿no? Ahí todas las habilidades que se implican, la verdad es que es de lo que comentamos durante este programa, ¿no? Bien decía Rosy, o sea, no las podemos separar y decir, hoy planifico, mañana organizo y pasado mañana veo a ver qué otra cosa hago. Sí, no, todo lo hacemos al mismo tiempo. Entonces, lo padre de todo esto es que cuando vamos haciendo ya estas actividades, el realizar la lista de acciones, el enumerarlas, el de mayor a menor importancia, no sé, poner unos recordatorios, cargar nuestra libreta, utilizar apoyos visuales, utilizar tal vez otro tipo de estrategias o aplicaciones, todo lo que nos pueda ayudar a tener un orden primero en nuestra cabeza y después en nuestras actividades, créanme que va a ayudar muchísimo también a las personas que tienen TDAH y decir, ay, me da tranquilidad, me quita ansiedad el saber qué voy a hacer,
me quita estrés, ¿no? Y bueno, ustedes lo deben saber perfectamente. Y fíjense que también es bien importante comunicarle a la familia que lo estamos haciendo, porque el apoyo familiar, créanme que es necesario, es básico, ¿no? No va a faltar alguien por ahí que diga, ah, ya va con su libretita a anotar todo, que no tienes buena memoria, que no sabes, ¿no? Y empiezan como con estas, no sé, empiezan a recriminar, ¿no? O a decirte por qué tienes que llevar 15 libretas. Si yo puedo, mira, yo hago todo, ¿no? Porque bueno, también no va a faltar quien te lo diga. Entonces, este apoyo familiar también es bien importante, que si tú como adulto ya te diste cuenta, o sea, ya te cayó, ya aceptaste, más bien, o sea, ya aceptaste que tienes problemas en planificar y organizar, entonces dile a tu familia, ¿sabes qué? Me cuesta mucho trabajo, o sea, lo acepto, por favor, o como me dice mi esposo, ¿no? Y le digo, oye, te traes lo que decía Rosy, tráete 5 cosas de la tienda, me dice, anótamelas. Hazme una lista, o sea, él ya sabe que le tengo que hacer la lista para que lo haga. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabe que se le va a olvidar. Entonces, cuando nosotros... Creo que sí se congeló, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que sí, retomando lo que nos menciona bien Fabi, la familia tiene que estar muy enterada porque a veces involucra en la organización a miembros de la familia. Si tú tienes que hacer ciertas cosas y está involucrada algún familiar y este familiar no colabora contigo, pues va a haber un caos. Entonces sí es muy importante. Todos tenemos que estar en la misma órbita de información sin delegar a nadie. Nos tienen que acompañar en este proceso de organización. Y pues bueno, yo creo que los que nos escuchen van a tener mucha tarea para de aquí a la semana que viene para poder plantearnos, ¿no? Algunas estrategias que les ha funcionado. Creo que la que nos dice Josué es muy importante, tantas libretas. A lo mejor las personas que quieran iniciar con las 12 libretas, pues no, metas cortas, una libreta a lo mejor, y creo que voy a ser partícipe yo. Realmente he iniciado muchas cosas, siento lo que es la procrastinación, he sentido lo que es la cuestión de dejar para después, lo que puedo controlar yo, como bien dice Josué, esa inflexibilidad que a veces tenemos y nos llega a decir, no, yo puedo, o sea, yo me acuerdo, pero realmente no sabemos, nuestras barreras en el día a día nos da de topes aquí, o sea, nos vamos encontrando con muchos errores en la ejecución y es precisamente porque nos confiamos en que nosotros lo podemos hacer solos. Entonces las estrategias van a ser muy importantes para poderlas empezar. Entonces yo creo que la libreta es una parte que después a lo mejor sí terminamos con una agenda más organizada, ¿no? Es una agenda más estructurada, pero la libreta puede ser lo que nos va a ayudar en un primer momento y la voy a hacer. La próxima sesión les compartiré cuántos días continué, porque sí la llevo, o sea, llevo una libreta, llevaba hojas, pero creo que es importante, ¿no? Siempre escribirlas. Yo le confío ahorita a la computadora, un 2x3 se va la tecnología, la luz, ahorita como vemos el internet no es algo que esté estable y la libreta está presente y la puedes llevar. Entonces, esas tareas podemos estar trabajando esta semana. Tú vas a ser, Rosa, tú vas a ser la primera persona entonces a la que una vez que terminemos la agenda luchona, se la hagamos llegar, que es uno de los proyectos en los que vamos a empezar a trabajar, que como de costumbre a Rosy se los comunico así en una transmisión, en un evento, para que no haga feo y no me diga que no. Vamos a empezar a trabajar con la agenda luchona, en la que, pues como hemos estado platicando, ¿no? Compartir esas cosas que sí nos funcionan, esas actividades, esos análisis, para que podamos nosotros tomar más conciencia de aquellas cosas que sí podemos y aquellas cosas que necesitamos ayuda. No necesariamente que no podamos, sino que requerimos de un apoyo, de un material adicional, requerimos de algo que nos refuerce la conducta y nos ayude a salir de donde estamos. Para ir cerrando el episodio, Rosy,
compártenos cuáles consideras, además de este tema que creo vamos a dejar ahí bien marcado, el uso de una libreta como apoyo para poder mejorar nuestra condición, ¿qué otra cosa consideras que nos podría ayudar así de manera muy rápida para mejorar nuestros procesos de ejecución y que también fuera muy sencillo de ejecutar? Sí, yo creo que, como bien dices, ¿no? Cuestiones de visuales, o sea, algo que sea realmente para la persona significativo, cuestiones de planeación y de autocontrol. Es decir, no frustrarme ante la situación de no poder planear. Entonces, reconocerme, por ejemplo, en la cuestión de la respiración es importante. Son cuestiones ejecutivas, porque a veces la frustración nos hace terminar y posponer todo. Y entonces yo creo que es importante tener esas actividades en casa, el saber que es importante darnos un espacio, no saturarnos la agenda, que realmente también sea una agenda organizada en el sentido de no saturar de muchas actividades, sino que sea dosificada en 2, 3, y también ahí poner una cuestión de respiración, una cuestión de darme un tiempo para mí, para que no me distraiga en otras cosas y volver a retomar la tarea. Entonces sí es importante nosotros también tener un cronómetro, un tiempo estimado, si, aparte de anotar las tareas, es poner los horarios para que se cumplan esas tareas. Entonces, eso es muy importante, aparte como dices tú, la agenda, pero también vamos a ir viendo cada semana estrategias para cada ejecución y todas se van a ir a incluso en una organización, en una agenda. Pero, por ejemplo, la respiración, tú a veces dices, no, sí la voy a hacer cada 5 minutos. Si no la tengo anotada y no sé en qué momento de entre tarea y tarea la voy a hacer, la voy a dejar pasar y voy a generar la ansiedad de que ya viene la siguiente actividad, ¿no? También ser flexibles. Entonces, podrían ser como unos tips que podemos estar utilizando esta semana, la planeación, el darme tiempo de respiración y relajación para poder avanzar a la siguiente tarea y alejarme de los distractores y que pueda ser una que realmente nos esté funcionando. Entonces, son técnicas que podemos estar haciendo. La próxima semana les vamos a compartir y yo creo que si en nuestros podcasts, en nuestras páginas, vamos a estarles compartiendo también actividades que los padres o adultos también puedan considerar para su lectura. Perfecto. Ros, ¿algo con lo que quieras dar por fin este episodio? No, pues ya para finalizar, más que nada agradecerles, Rosy, Fabi, que ya regresó. Pues muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Es que olvidé pagar la luz. O por exceso de pago. Sí, muchas gracias. Realmente cada sesión aprendemos algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Es una abundante información muy positiva, muy buena, y pues pongamos más que nada en práctica esto, ¿no? Compartamos con los demás para que realmente tenga un valor, que no solamente quede aquí, quede en la libreta, o sea, eso realmente no tendría ninguna productividad. Aprovechemos esto y más que nada ayudemos con esta información a alguien más, ¿no? Muchísimas gracias, Fabi, Rosy, Josué, muchas gracias. Gracias. Fabi, tus comentarios de cierre de este episodio, ya nos quedó claro que se nos olvidan algunas cosas, ¿verdad? El tema del recibo de la luz, de pronto el tema del pago del internet, a lo mejor el haber puesto a cargar la computadora o el teléfono. Todo eso es parte de, ¿no? Y nos causa mucha gracia. La verdad es que cuando ya lo reconocemos y decimos, sí, pues yo creo que por esto me pasa todo, ¿no? Entonces podemos tomar acción. Ese es el paso más importante. Yo creo que es algo con lo que quiero que nos quedemos, ¿no? Que no solamente el decir, ya vi que sí, tengo problemas de organización, sí tengo problemas de planificación, y es más, ya a mí no me pongas a hacer nada de eso, porque no lo voy a hacer, a mí dime qué voy a hacer y lo hago, ¿no? Porque muchas veces escuchamos que así se expresan las personas. Bueno, si ya identificamos ahora qué vamos a hacer, pues justamente eso. Hoy les dimos algunas estrategias, algunos tips sencillos, pero créanme que son muy necesarios para poder ir llevando nuestro día a día con más tranquilidad, les decía hace un momento, ¿no? Con más armonía
y bueno, lograr nuestras metas, que es algo bien, bien importante. Nos puede parecer muy gracioso, pero las personas que viven con TDAH realmente lo sufren, realmente es una situación que los lleva a extremos inimaginables, y a veces las personas que neurotípicas o personas que no tenemos estas dificultades, pues podemos decir, ay, exagera, es un exagerado o es una exagerada, ¿no? ¿Cómo se le va a olvidar algo tan sencillo? Pues sucede. Sucede justamente por parte de la planificación o de la organización. Necesita consolidarla, necesita madurarla a partir de estos pequeños pasos que lo va a llevar a tener éxito en esta parte. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que es algo que Rosy y yo, la verdad, lo hemos platicado muchísimo, lo hemos trabajado mucho, de qué forma podemos ayudar a más personas a darse cuenta que tiene solución el problema que están viviendo, ¿no? Y todas estas consecuencias que puede tener el TDAH en su vida. Le vuelvo a repetir, muchas personas ni siquiera tienen idea que pueden tener TDAH, pero conforme vayan escuchando las características y los comportamientos, van a decir, sí soy, ¿no? Sí me identifico completamente. Así es que los invitamos para que si se van identificando y sus acciones o sus actividades son así súper consistentes, algo de mucho tiempo, es más, reconocen que desde niños han tenido esas dificultades, pues de verdad asistan con una persona especialista que los ayude con con un diagnóstico para que puedan mejorar la calidad de su vida. Créanme que un diagnóstico, cuando ya es en edad adulta, pues ya no es oportuno, pero cualquier diagnóstico a cualquier edad es necesario. Es necesario. Lo platicamos Rosy y yo, hay personas de 50, de 60 años que están diagnosticadas a esa edad. Y es cuando comprenden el porqué de toda su vida. Entonces, no esperemos a tener 50, 60 años. Si nos estamos identificando en este momento, también demos ese paso, también busquemos apoyo. Hay muchas formas para recibir apoyo, para recibir el diagnóstico y, bueno, mejorar su vida. Muchísimas gracias, Rosy, muchísimas gracias, Fabi. En este episodio te hemos compartido que la solución del mundo mundial para esos problemas de organización que tengas es una libreta y un lápiz. Una libreta. Soy Osorio, ponte luchón. Sígueme a través de Instagram. Ahí me encuentras como @luchonestime. En YouTube nos encuentras también como @luchonestime. A mi querida amiga Rose la encuentras en Instagram como Rose González Emprendedora, Rose SS González ZZ, emprendedora completa, todo junto, ¿sí? Y por favor, indícanos, Fabi, en Instagram, cómo podemos encontrar a la organización con la que están ustedes colaborando y de la que están ayudando a las personas con este tema del TDAH. Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como TDAH, @TDAH Oaxaca, todo junto. Y bueno, la verdad es que sí los invitamos, vamos subiendo bastante información. Vamos a empezar a tener también por ahí algunas pláticas con algunas personas expertas en el tema. Y que bueno, lo más importante, que nos den soluciones. Y en Facebook también nos pueden encontrar como TDAH Oaxaca. La verdad es que tratamos de que en estas dos redes sociales manejar la información de acuerdo también al público que nos observa, pero pueden encontrar lo que ustedes busquen ahí. Y si requieren de alguna información específica, también los invitamos a que nos escriban, para que nos manden algún messenger, para que nosotros tomemos en cuenta sus opiniones o sus sugerencias. Perfecto. Ayúdanos a compartir este episodio para que haya más personas que sepan, que se enteren cuáles son las dificultades en la parte ejecutiva con las que se puede encontrar una persona con TDAH. Y hoy escuchaste varias alternativas, varias soluciones para que esto deje de ser un problema. Recuerda que tienes solo una vida y se pasa volando. Vívela escribiendo,
que así como Da Vinci tenía todas sus notas y al día de hoy lo siguen estudiando por toda la información que había, pues que a ti también, cuando menos tus nietos se enteren de lo que solías decir. Muchas gracias.